Buenas tardes. Ya que no tenemos sillas para todo el mundo, lo cual es una alegría, pero a la vez es una pena, porque nos alegramos de que haya venido tanto público, pero que no podamos sentarlos a todos. Pero espero que me oigan bien. ¿Me oyen bien atrás? Sí, perfecto. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos. Hace apenas un año que presentamos nuestro Círculo Hispanista Complutense y en aquella ocasión yo dije que nuestro círculo no era un círculo cerrado, que todo lo que se creara dentro de ese círculo tenía que salir al exterior. Todo lo que teníamos en la mente y en el corazón lo íbamos a proyectar al exterior. Y en un año apenas de andadura, pues la verdad que en cierta medida lo estamos consiguiendo. Y además no nos vamos a detener ahí. En aquella ocasión también el conferenciante fue don César Muro. Nos habló de un libro que acababa de publicar que se llamaba Fronteros en la Reconquista. Y nosotros nos considerábamos unos fronteros y de una reconquista que teníamos en marcha. Nos habíamos subido a la ola del movimiento hispanista que está en auge, como todos sabemos, y que nos enganchó y ahí estamos. Y además, cada vez tenemos no solo más amigos y más colaboradores, sino que además se nos están uniendo cada día asociaciones de todo el mundo, de la América hispana y de otros lugares donde el hispanismo tiene su influencia. Así que no solo estamos contentos, estamos muy contentos. Y al cabo de un año, pues hemos querido que don César repita su hazaña con otro tema apasionante, que es el Camino Español. En esta ocasión nos consideramos no fronteros, sino infantes, infantes sin leyenda, como aquellos tercios que discurrían por el Camino Español, que comunicaba las posesiones del imperio por el interior de Europa, para que las tropas tuvieran vía libre y por allí circulaban, incluidas las familias, los hijos, la impedimenta, el bagaje, y por allí se hacía historia de España, historia de Europa. Y aunque no, por supuesto, hoy no presentamos libro, ni tenemos intención de vender nada, pero naturalmente el tema que trata don César hoy está en uno de sus libros, que se llama Infantes con leyenda. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es. Bueno, yo en aquella ocasión también dije que César es un escritor cervantino, porque igual que nuestro don Miguel, pues él también es soldado y escritor. Y además también ha participado en ocasiones de esas que vieron los tiempos, en misiones especiales. Y bueno, yo ahora lo conozco mejor que entonces apenas lo conocía, pero ya había leído un libro suyo y vi que tenía tintes cervantinos. Sus personajes son reales, no solamente porque son históricos, porque el centro de su trama siempre es un personaje, que si el gran capitán, que si don Juan de Austria, etc. Y lo alimenta con otros personajes ficticios que dan mucho juego en la novela, porque su estilo es novelesco, no es un tratado de historia. Él, como él dice, no es historiador, es un escritor, un novelista. Pero claro, un novelista que tiene muchas lecturas y que tiene mucha historia detrás, mucha historia leída. Por eso puede escribir novela histórica. Y bueno, no voy a cansar más, sobre todo a las personas que lamentablemente se han quedado de pie. Y
don Alberto Ruiz de Oña, que él sí conoce bien a don César y es amigo suyo y conoce su trayectoria vital y militar, nos lo va a presentar con pelos y señales. Muchas gracias. Buenas tardes, igualmente a todos por aquí. Luego los de atrás, 2 sillas más se podrán pasar, la mía y la de Pilar. Bueno, me toca presentar a César Benayas. Más, ahí, vale, gracias. César Benayas es teniente general del Ejército de Tierra Español y nació en Talavera de la Reina, Toledo, pero es alcalaíno de adopción, donde reside actualmente desde hace más de 40 años. Durante su vida militar siempre ha estado ocupando los destinos de mayor riesgo, fatiga y responsabilidad. Así, durante sus primeros empleos estuvo casi siempre en la Brigada Paracaidista, hasta que de coronel fue nombrado jefe del regimiento de la Guardia Real. A la estratega general fue director de la Academia de Infantería en Toledo, luego comandante general de Melilla y ya de teniente general estuvo a cargo del mando de Canarias hasta que fue designado como jefe de la Unidad Militar de Emergencias, la famosa UME, donde finalizó su servicio activo como militar. Quiero destacar la obtención en el año 2018 del Premio Gran Capitán, máximo galardón de la Infantería Española, que se otorga cada 5 años a las personas que sobresalgan de forma excepcional por sus virtudes militares y capacidad profesional acreditadas por su prestigio, constante disponibilidad, dedicación y eficacia en el servicio. Pero no menos importante es su bagaje cultural, ya que ha sido el creador de 2 cátedras universitarias en el seno de las Fuerzas Armadas. La cátedra Comandante Sánchez Gey en la Universidad Complutense y la cátedra Garcilaso de la Vega en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, en 2004 fue nombrado académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. También es presidente de la Asociación Cultural El Camino Español, con la que viaja anualmente por ese itinerario europeo para difundir su importancia, organizando actos y reuniones para lograr que sea declarado un bien de interés europeo. Siempre ha tenido una gran inquietud por la historia, por lo que, una vez dejada la vida activa castrense, se ha dedicado a cultivar la novela histórica. Empezó en 2017 con una magnífica trilogía dedicada a la infantería española. El éxito de esta trilogía le animó a escribir otra, pero esta vez sobre los fronteros. Aquellos españoles que estaban frente al enemigo, en primera línea, como los almogávares o las órdenes militares, rudos seguramente, pero con grandes virtudes como la lealtad, el valor, el culto a la amistad, el espíritu de sacrificio, el compromiso y la abnegación. Actualmente está preparando la tercera parte de esta trilogía, sobre unos héroes españoles que estuvieron luchando contra los ejércitos napoleónicos fuera del territorio español. La seña de identidad de César Muro es el rigor de los hechos históricos de sus novelas, fácil de comprender por la sencillez de su pluma y su pericia en saber dar vida a sus personajes, que nos lleva al final, una vez más, sin dejar de sorprendernos. Además, sus escritos se llegan a convertir en un relato histórico de gran valor. Pero además es un excelente orador, por lo que estoy seguro que disfrutarán de la conferencia de hoy, ya que es un gran especialista del tema que vamos a tratar, el camino español. Muchas gracias. La luz, la paz. Estamos hablando de apagar o dejar la luz encendida. ¿Cómo lo ven atrás? ¿Lo ven bien? ¿Me oyen bien? No, señoras, señores,
Buenas tardes. Es un placer torear en esta plaza que el Círculo Hispanista Complutense inaugura. Entonces, si nos han visto aquí un poco que no controlamos bien esto, ¿no? ¿No se oye? ¿Fuerte? ¿Más? ¿Ahora? Hemos estado con los trastos de matar para ponernos en orden. Bien, pues vamos a la conferencia. La portada que tienen ahí, más las palabras que han dicho los dos, nuestro presidente y el presentador, más esa estampa del cuadro del Camino Español, sería suficiente para despacharles y decirles que se vayan ya, porque creo que ya hemos triunfado. Pero les voy a contar, precisamente con esa semblanza del cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, que conocen todos seguramente, es el gran pintor de batallas, excelente pintor. Tuve la suerte de poderle asesorar en esta pintura, ¿no? Entonces lo que ven es algo que no les llama la atención, seguro, porque lo que están viendo es una columna militar, más o menos, con un señor ahí con el caballo blanco, atendiendo a una señora y un señor, mientras hay otros a caballo también que lo ven pasar, etc. Nada raro, ¿verdad? Nada que destacar. Pues eso, en la época del Camino Español, era absolutamente excepcional. No ocurría nunca, jamás, porque cuando cualquier persona normal veía pasar los soldados, propios o enemigos, lo mejor que podía hacer era coger su mujer, los hijos, las cabras y sus posesiones e irse al monte, porque los soldados campaban por sus respetos y se llevaban todo, robaban, comían, violaban. Eso eran los tiempos, evidentemente, de la edad moderna. Esto era así. Bueno, pues en ese ambiente España innovó y se adelantó 300 años a lo que luego ha sido, y ven que los paisanos de las tierras por donde pasaban los españoles se acercaban, y los que son militares que han estado en misiones por ahí, como se acercan los niños en Irak o en Afganistán a recibir algo de los soldados, los caramelos y tal. Pues más o menos esa es la estampa que refleja este cuadro. Y es que era excepcional. Lo que hizo España con el Camino Español era impensable en aquella época. Como les digo, que los soldados campaban por sus respetos y lo único que hacían era, pues eso, damnificar a la población. Lo han citado, yo soy el presidente de una asociación que se llama Amigos del Camino Español de los Tercios, y obviamente un poco de publicidad me tengo que hacer, Y efectivamente somos más de 700, no hay que pagar nada, se puede apuntar en internet, y lo único que hacemos es fomentar la cultura del Camino Español y de nuestros soldados de los tercios. Como sé que no son expertos, les voy a centrar un poco las ideas del mundo en el que estaba imbricado esta gesta que les estoy contando. Bueno, no lo van a ver bien a lo mejor detrás. Ahí lo que vengo a decir es que hay una guerra que es la guerra de los 80 años y que en ese marco se va a desarrollar el Camino Español. Y en esa época precisamente se había producido una gran revolución militar. La revolución militar que se produce se debe a la aparición de la pólvora y las armas de fuego, obviamente. Esto implica todo, todo cambia, los asedios, la forma de combatir. Obviamente, como se puede imaginar, los castillos dejan de ser como los castillos de Castilla, con grandes lienzos, etcétera, ¿no? Ahora se entierran, empieza otro tipo de forma de hacer castillos, es la fortificación que crea un ingeniero francés, Vauban, que son castillos enterrados que no se ven y que tienen un foso, y a partir del foso está el castillo en sí, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué más cosas hay? Pues ese cambio es de la Edad Media, que era la caballería, lo que predominaba en el mundo, dentro de lo militar, pasa a dominar otro cuerpo, que es la infantería. Aparece el infante, que es un soldado a pie, que gana a la caballería en los combates porque saben combinar sus armas mejor, y es una forma diferente de realizar la guerra. También aparece el ejército profesional. Precisamente España somos los pioneros en Europa del ejército profesional. Lo crea el ejército en sí, lo crea el rey Fernando el Católico. Y a partir de la Guerra de Granada, a partir de ahí, somos siempre aventajados en el mundo.
la experiencia de la guerra de Granada, el tener un ejército, soldados formados, etcétera, es lo que viene a dar esa hegemonía de los ejércitos españoles en toda Europa durante 160 años aproximadamente. Bien, pues visto esto ya, se van centrando en la época que estamos, y ahí lo que tienen es un verso que escribió un soldado, que era Calderón de la Barca, era soldado de los tercios. ¿Por qué? Porque es importante ver el espíritu de estos soldados, no solo que lo hacían muy bien militarmente, etc. Porque viene a significar también una revolución en la sociedad. No sé si lo pueden leer, pero más o menos les voy a leer algo, ¿no? En rojo. Dice: este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo. Se está refiriendo a la república griega, ¿no? Y lo que viene a hablar es que en este ejército que ves, vago al hielo y al calor, que sufre el frío y el calor, es la república mejor del mundo, que nadie espere ser preferido por la nobleza que hereda, sino por lo que él adquiere. Aquí aparecen dos conceptos que han cambiado el mundo. El primero, la república, todos somos iguales. El segundo concepto, el mérito, que nadie espere nada por la sangre que hereda, sino por los méritos que él adquiere. Aparece por primera vez el mérito escrito en el mundo, y es precisamente haciendo referencia a los soldados españoles. Otra cosa que dice: porque aquí la sangre adquiere el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo se hace, se mira cómo procede. Insiste, el mérito. Si quieres llegar arriba, méritos. Y así es. Hubo muchos soldados que partieron de ser pastores de Cuenca, de Castilla, etc. Y llegaron a ser capitanes generales, con sus méritos y sus hazañas. ¿Qué más decía Calderón? Decía que la necesidad no es infamia. Si es honrado, pobre o desarmado un soldado, tiene más calidad que el más galán y lucido. Y aquí está la frase clave. Dice: porque aquí lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, sino es el pecho el que adorna el vestido. Nos está diciendo, aquí lo que importa son los valores del hombre, no lo que aparenta, no el vestido. En aquella época el vestido, ¿saben?, estaba muy de moda, etcétera, la época renacentista. No, lo que importa es los valores. No es, ni mucho menos, el vestido, sino es el pecho el que adorna el vestido. Luego habla también de la importancia del soldado más viejo, del veterano, porque allí el ejemplo lo llevaban estos hombres con la máxima sencillez. Fíjense ustedes, en esto que se jugaba en la vida, obviamente, cada vez que entraban en combate, la primera línea eran los jefes, los capitanes, y los veteranos. Veteranos llenos de heridas, que a lo mejor le faltaban 4 dedos, etc. Veteranos. Y al final, los que acababan de llegar, los soldados más recientes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que aprendiesen y para que no arriesgasen. Para eso estaban los otros primero. Ese ejemplo cunde por toda la sociedad también, ¿no? Luego habla de que la más principal hazaña es obedecer, y habla de una serie de valores que tiene que tener el soldado. Y esto es importante porque en aquella época, parecido también a lo que les he contado del cuadro, ocurría algo muy singular, y es que los soldados eran matarifes, de la misma línea, eran mercenarios, eran los condottieri italianos famosos, o los esguízaros suizos, que tuvieron una infantería muy famosa que se llevó el Papa de guardia, o los lasquenetes alemanes. Todos estos eran tropas que se vendían, se alquilaban y se compraban. Los españoles no. A los otros había que pagarles. Hoy está dando una conferencia de Pavía esta mañana, y había que pagarles al instante, porque si no, desertaban o se iban. Los españoles se tiraban meses sin cobrar y eran leales a su rey y a su jefe. Pues estos eran soldados mercenarios, soldados de fortuna, ¿no? Entonces habla de una serie de valores, que es lo que quieren. Dicen, este ejército tiene que ser diferente. No es un ejército mercenario, es un ejército que lo que busca es que el hombre tenga valores. Es lo que le va a dar la fuerza y la identidad. ¿Y de qué hablan? Pues hablan de eso, de la cortesía, de la lealtad, del honor, la bizarría, el crédito, la humildad. Hablan de la obediencia, del honor, etc. Para acabar diciendo, lo dice Calderón de la Barca, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Esto es la segunda revolución. No solo es la revolución militar de las armas de fuego y de los tercios, es
la forma de pensar de esos soldados que habían nacido en España y que estaban combatiendo por toda Europa. Bueno, pues visto esto, vamos a seguir avanzando, centrando ideas. Estamos en la guerra de los 80 años. Vamos a hablar de esta guerra y por qué se produce. Bueno, de entrada decirles una especie de guerra global. No es una guerra mundial, pero global. Nos coge a toda Europa. Y la última parte de esta guerra de los 80 años se empalma con la de 30 años. Esta es una guerra, como verán, que empieza en los Países Bajos. Los Países Bajos, lo que actualmente es el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, era un territorio de la monarquía hispánica, tanto como lo podía ser Aragón o Castilla. Los reyes, por supuesto, el rey de las Españas era rey de los Países Bajos. Y allí empieza la revolución que les voy a contar, ¿no? Una sublevación. Pero en el marco global de esta guerra que les digo que ocurre en todo el mundo, porque no solo es en Europa, también se combate en el norte de África, se combate en Ceilán, se combate en las Antillas, allí donde hay presencia española hay combates. No solo combatimos contra estos rebeldes de lo que eran las 17 provincias, que es la referencia al Benelux, como les digo, sino también se fueron uniendo más. ¿Por qué? Porque había que hundir al Imperio Español, ¿no? Entonces empiezan los franceses, que eran nuestros enemigos naturales, continúan los ingleses apoyando esta revolución, se unen también los suecos y al final en la guerra de los 30 años es la supervivencia del Imperio Español ante todo el resto de Europa prácticamente. Acabamos en tablas, acabamos en tablas, pero no consiguieron acabar con nosotros. Bueno, pues en este marco ocurre este hecho del camino español. Bueno, eso es lo que llamaban las 17 provincias, como les he hecho referencia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero hay una referencia más importante y es que se llamaban Países Bajos. Países Bajos porque estaban inundados. Allí se andaba por el agua y la gente supervivía haciendo unas bañeras con diques donde metían tierra y ahí vivían. Pero cuando te salías de la zona esta, protegida por diques y esa tierra resembrada, que era donde estaban las ciudades y los cultivos, tenías el agua por la rodilla, la cintura, etc. Esto eran los Países Bajos. Allí estuvieron los soldados españoles de Cáceres, de Alcalá de Henares y de Béjar, en esas circunstancias y en esa forma de vida, ¿no? Inundados permanentemente. Aquí también, centrando ideas, esto ocurre en la época de Felipe II. Y Felipe II ya tiene una potente leyenda negra. No Carlos I, sin embargo, no tiene leyenda negra, pero Felipe II ya le cargan una buena mochila porque obviamente era Felipe II, no por otra cosa. Y entonces ahí he hecho un pequeño cuadro que es significativo para distinguir a un rey del otro. Como saben, Carlos era rey y emperador. Era rey de la monarquía hispánica, de los reinos que heredan de sus abuelos, y emperador por la parte de su abuelo Maximiliano, ¿no? Entonces tenía, por así decir, era el primer jefe que ha tenido Europa, ha sido el primer europeísta, que tenía toda la parte mediterránea y la parte norte de Holanda, Polonia, Austria, todo eso era el Imperio Sacro Germánico. Pues bien, vamos a distinguir entre uno y otro porque es un matiz que para que ustedes se queden con ello lo entiendan. Carlos nació en Flandes, no nació en España. Sí, nació en España Felipe II, que nació en Valladolid. En Flandes, en Gante. Gante es, bueno, pues Flandes, puro el centro de Flandes, por así decirlo. Su lengua siempre fue el flamenco, aunque aprendió español, pero a duras penas el hombre no se le daba muy bien las lenguas. Obviamente, Felipe II hablaba español y portugués, su madre era portuguesa, Isabel de Portugal. ¿Qué asesores tenía Carlos? Pues flamencos. Él se vino con asesores flamencos. ¿Qué asesores tenía Felipe? Castellanos, sus amigos, los que había conocido, lógicamente, ¿no? Y empezaron con problemas internos que tuvo Carlos V al llegar. Los comuneros. La rebelión de los comuneros. ¿Cómo lo resolvió? Pues como se resolvía aquello, pues ya saben, con espada y lanza y cuchillo, ¿no? ¿Qué problema interno, qué problema tuvo Felipe II? Esta revolución de los Países Bajos. ¿Y cómo actuó? Pues como su padre. Entonces cuando dicen
eso de que viene Felipe II por Flandes y por ahí, por los Países Bajos, diciendo que era un rey tremendamente duro y era tremendamente trágico todo lo que hacía y que era más o menos tal y como le pinta la leyenda negra, un auténtico demonio, ¿no? Pues no era así, era lo mismo que hizo su padre, obviamente, ¿no? Los dos combatieron la herejía, que la herejía tenía un fundamento, que como saben en aquella época la Iglesia estaba bastante deteriorada. El Papa tenía hijos, cardenales nietos, que menos que tener 3 queridas cada cardenal, etcétera, etcétera. Entonces hay un clérigo, que es Lutero, evidentemente no deja de ser un teólogo, que ante esas cosas y aprovechando esos defectos que tenía la Iglesia, crea una reforma, pide una reforma, ¿no? Como saben, eso da lugar al Concilio de Trento, que el Concilio de Trento no le da la razón a Lutero, pero sí acepta todos esos vicios y malos usos que tenía la Iglesia. Pero crea una contrarreforma, totalmente diferente. El rey, tanto uno como otro de España, del imperio, el principal principio que tenían era la lealtad al Papa, al cristianismo, al catolicismo. El catolicismo era la gran constitución que nos unía a todos. ¿Por qué? Porque en todas estas naciones, que eran naciones independientes de la monarquía hispánica, eran, imagínense, diferentes naciones con un solo rey. Entonces, en todo esto había algo que era común, que era el catolicismo. Era lo que nos unía, ni la lengua, ni la historia, ni las costumbres. Era lo que daba esencia a la monarquía hispánica y al imperio sacro-germánico, ¿no? Entonces, cuando Carlos toma posesión del imperio, dice, lo más importante para mí es la religión católica. O sea, siempre se significaron eso. Entonces, ¿qué ocurre? Porque obviamente, ante la herejía, Lutero, como vuelvo a decir, era un clérigo y era más teólogo que otra cosa. A pesar de eso, no fue tampoco, negoció Carlos algo con él, pero acabaron en guerra, en la batalla de Mühlberg, cuando se les sublevan todos los nobles protestantes alemanes, ¿no? Pero sin embargo, Felipe tiene la mala suerte de que al que le corresponde es Calvino. Calvino era un ser revolucionario, sedicioso y terrorista, que lo primero que se le ocurre, como verán, es una acción totalmente demoledora de las iglesias, que eso hizo que a un rey católico, pues imagínense, ¿no?, le hirviese la sangre hasta decir basta. ¿Qué más le diferenciaba? Pues mire, Carlos era muy negociador con los impuestos de allí, de los Países Bajos. Los Países Bajos eran lo más rico del mundo, es algo que tienen que tener en cuenta. Era donde estaba el capital. Podríamos decir que era el Wall Street actual, o la City londinense o la banca suiza. Todo el dinero se concentraba precisamente en los banqueros y los negociantes, que eran grandes, por supuesto, grandes comerciantes marítimos, una gran flota naval, etcétera, holandesa, ¿no? Amberes, la capital del mundo, era a efectos económicos, ¿no? Entonces él fue muy negociador, el rey Carlos, con los impuestos. Felipe II no, fue muy exigente, no perdonaba la hacienda pública, no perdonaba un chavo, un maravedí, pero hubo grandes diferencias en eso, ¿no? Hay que reconocerlo. ¿Qué ocurre? Pues ocurría también que los Países Bajos no estaban acostumbrados a pagar impuestos, mientras que Castilla, Aragón, etcétera, tenían el diezmo, el IVA de la época, y allí no pagaban impuestos en las transacciones comerciales. Claro, cuando llegó el rey dijo, no, aquí todo es igual, lo que ocurre en Castilla, en León, etcétera, va a ocurrir también en los Países Bajos. Vuelvo a repetir, él lo veía con una mentalidad castellana, ¿no? El otro con una mentalidad de Gandhi. Ante los impuestos muy diferentes. Y en cuanto a la presencia, Carlos decían que gobernaba sobre un caballo, estaba siempre en todos los territorios presentes. Felipe II no fue así, era otro tipo de rey, y entonces allí en Flandes le echaban mucho de menos, porque un noble se debe a su rey, y si no ves al rey y dicen que el rey está allí lejos, allí donde hace calor y no frío, soldados morenos, en un sitio pobre como era Castilla, que vestían con unas ropas muy vastas, que no tenían nada que ver con los lucidos, que eran todos los flamencos y todos aquellos de aquellas ciudades, pues no era una persona que cayese bien entre la nobleza, su poca presencia y que nunca les viera. Y de esa circunstancia, pues hay que evaluar también a Felipe II, porque Felipe II fue el que se enfrentó
con este gran problema, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ya les he contado lo de Trento, y claro, aquello lo obligaba a luchar a toda costa contra la herejía, ¿no? El Calvino este que les he dicho antes se inventa la iconoclasia. La iconoclasia, fíjense lo que sería en aquellos tiempos, ya no se escandaliza ahora, pues es entrar en las iglesias, coger las hostias consagradas, tirarlas al suelo, pisotearlas, coger los cristos, tirarlos al suelo, romperlos, las vírgenes, los santos, etc. Eso era lo que llamó la iconoclasia. Obviamente, vuelvo a repetir, para un rey católico, cuando su hermana, que era Margarita de Parma, su hermanastra, que era la gobernadora de los Países Bajos, le contaba lo que estaba ocurriendo por carta, pues a este hombre se le hinchaba la vena, como no podía ser de otra manera, obviamente, ¿no? Y este hombre, ante esta decisión y lo que le está informando su hermana, sabiendo que por encima de todo lo que le daba de su padre era que era el rey católico, que tenía que defender la cristiandad, no podía permitir esto. Y decide, porque en vez de ir allí a negociar con la gente, manda al mejor general con los mejores soldados. Y manda al duque de Alba, que todavía se acuerdan por aquellas tierras, y los mejores soldados que eran los tercios españoles que estaban en el Mediterráneo. Precisamente, como verán ahora, protegiendo la cristiandad. Bueno, pues ya se han centrado un poco. Les voy a centrar un poquito más. Un poquito de estrategia. No saben nada, pero lo van a entender. La estrategia es qué es lo que más le interesa en la defensa, o en la defensa, por así decirlo, a una nación, como saben, ¿no? Bueno, pues había 3 espacios que tanto un rey como otro lo marcaron como preferente. Esos espacios eran el Mediterráneo, el segundo espacio era Europa y el tercero ultramar, por este orden de prioridades. Hay quien dice, no, América fue el gran proyecto de los reyes. No. El primer sitio era el Mediterráneo. ¿Por qué el Mediterráneo? Porque por ahí venía el turco, la gran amenaza, y ahí estaba la cristiandad, estaba el Papa, y estaba Malta, que era la cuna de las órdenes, por así decirlo, con la orden de Malta. Primera prioridad el Mediterráneo. Por ahí por eso pone los tercios y la armada en el Mediterráneo. La segunda era Europa, lo que tenía en Europa, estamos hablando de los Países Bajos, ¿no? También tenía el Franco Condado, tenía muchos territorios, obviamente. Y por último, ultramar. Ultramar era la última prioridad en esta demanda. Pero aún así, cubrían los 3 espacios estratégicos y eran los dueños del mundo, como sabemos. Hasta tal punto que nuestro enemigo, que era el francés, les voy a leer lo que decía Richelieu. Richelieu era el primer ministro de Luis XIII, que era la bestia para los españoles, ¿no? Le decía Richelieu a su rey: no se puede dudar de que los españoles aspiran al dominio universal y que los únicos obstáculos que hasta el presente han encontrado son la distancia entre sus dominios y su escasez de hombres. Y es así, porque fíjense que desde aquí se mandaba hasta la Patagonia, o a California, y todo lo mandaba el rey, con la corte y los continuos, que eran los funcionarios que tenía el rey, ¿no? Y la escasez de hombres. En aquella época no había hombres. Primero porque los pedías para la guerra. En segundo lugar, porque había mucha peste, mucha enfermedad, la esperanza de vida era muy poca. Entonces no había gente para repoblar, como se puede imaginar, todo lo que es actualmente América del Sur y 2/3 de América del Norte, que era lo que estábamos repoblando, ¿no? O colonizando, o cristianizando, mejor dicho, ¿no? Entonces, la escasez de hombres y las grandes distancias era la pega que ponían a los españoles, pero a pesar de eso pueden, ¿no? Y yo he añadido el dinero. En aquella época no lo decían, porque el rey no había presupuesto, decía, hágase, no hay dinero, es igual, no pagamos a los soldados. Y los soldados se tiraban 2, 3 años sin cobrar. O no hacemos esto, no hacemos lo otro, o se empeñaban con los banqueros con unos intereses draconianos, ¿no? La banca genovesa, la banca de Ámsterdam, la banca de Amberes, como los he contado, eran unos impuestos de un 8 a un 25%. O sea, había que se comprase una hipoteca con esas condiciones, ¿no? Como pueden imaginar. Bien, pues vamos a seguir y ya nos vamos a meter en el camino español. Vamos a ver qué era entonces el camino español. Bueno, pues está claro. El rey ha dicho, hay que mandar tropas a sofocar esta rebelión, y ahora es, ¿y por dónde van?
por dónde les mando, ¿no? Que ese es el problema. Entonces había un antecedente, que es este. El rey Felipe II, la corte estaba empeñada en que subiese arriba. Uno de los asesores que tenía es ese que está ahí debajo, que es el cardenal Granvela, que el Granvela lo heredaba de su padre. Y viendo cómo era su padre, le estaba diciendo continuamente a Felipe II, tiene que subir a Flandes y hablar con la nobleza, ¿no? Ya preveyendo este problema. ¿Y cómo voy a ir? ¿En barco? ¿Cómo va a ir el rey en barco y le van a arrastrar, etcétera? Y le dijo, no, mire, hay un camino terrestre que atraviesa Europa, que yo lo utilizo porque yo bajo desde Besançon, que es el Franco Condado, que era de donde era él, yo bajo a Milán y también subo arriba a Bruselas por este camino. Y hay un camino que existe y tal. Bueno, pues ese referente sirvió para decir, bueno, vamos a estudiar este camino a ver si realmente podemos mandar las tropas por ahí. Porque evidentemente por mar no podían ir. No podían ir porque había que pasar unas costas francesas totalmente hostiles, unas costas inglesas totalmente hostiles, y luego estaba precisamente la armada holandesa, que era la más potente desde el punto de vista comercial, pero también militar, porque se estaban cambiando, ¿no? Con lo cual no había otra opción que ir por tierra. Entonces aparece esto que llaman el Camino Español, que es atravesando Europa de sur a norte, llegar hasta los Países Bajos. ¿Y por qué le llaman el Camino Español? Porque es el que utilizaban los españoles. Todavía hay restos, hay puentes, hay calles que se llama Chemins español, ¿no? En francés, etcétera, ¿no? Todavía se acuerdan de ese paso de los españoles por allí. Bien, vamos a centrarnos entonces ahora en el camino. Había que llevar soldados arriba. Vamos a ir por el camino. Pero antes de decirles más detalle, eran 1.200 kilómetros, que tardaban 40 días. Ahora nos parece cerca. Nos parece cerca los Países Bajos, porque en un vuelo estamos en 2 horas, ¿no? Pero 40 días, si lo trasladamos a los tiempos actuales, les voy a decir lo que sería. Para una unidad militar que se mueve en camiones, los paracaidistas, que por aquí hay muchos, en camiones, en un día como mucho pueden hacer 400 o 500 kilómetros. Si lo multiplicamos 400 o 500 kilómetros por 40 días, nos vamos a 20.000 kilómetros. Eso era la distancia en tiempo real. Es decir, como si hoy nos fuésemos a Corea del Norte. Imagínense que Corea del Norte es española y se nos subleva. Qué chulo, porque claro, Chao Min este que hay allí dice, aquí va a venir el rey de España, ya ves tú. ¿Van a mandar soldados? Pues sí, hasta Corea del Norte al cambio fueron durante 65 años, con todos los soldados que tal y todas las familias, porque detrás de los soldados iba la cola que llamaban, que eran las familias, los sirvientes, todos los oficios que les apoyaban, las lavanderas, los herradores, los carpinteros, todos los oficios, lavanderas, todo el mundo iba detrás. Y por supuesto las coimas, como llamaban, ¿no? Que eran las prostitutas de la época. Todo eso iba detrás del soldado. Era tremendo, ¿no? Bueno, pues ese fue el reto. Y dijeron, sí, pues vamos a ir, hombre, vamos a ir. Y no va a haber ningún problema. Y encima vamos a ir sin saquear nada. Que eso fue la gran revolución. Vamos a ir sin molestar a nadie, sino al revés, ganándonos la población por la que vamos a pasar. Y así lo hicieron. Bueno, pues en el 1567 es cuando el rey le dice al duque de Alba, coge los tercios y te subes por este camino, que le llaman Camino Español, y te vas a Flandes. Esto se le ha acabado. No, vale. Y te vas a Flandes. Y efectivamente es lo que hace el duque de Alba. ¿Y qué camino coge? El más fácil era un camino que bordeaba Suiza por el oeste, mirando el mapa a la izquierda. ¿Qué pasaba? Tenían que pasar por Saboya. Saboya era un estado aliado en aquella época del rey. El siguiente era el Franco Condado, que era la antigua Borgoña, era un territorio como podía ser Andalucía. A todos los efectos eran españoles en todos los efectos. Después pasaban a Lorena, que es una de las provincias que eran independientes alemanas, pero bajo el Sacro Imperio Germánico, también territorio propio. Y de allí ya entraban en Luxemburgo, es decir, por territorio propio, que actualmente Francia en aquella época no lo era, por territorio propio, esos 1.200 kilómetros los recorren en esos periodos que les digo, ¿no?
Así estuvieron, como ven ahí, de 1567 a 1622, 55 años. ¿Qué pasó? Que ese camino que iba por ahí, el saboyano, el rey de Saboya, de repente decide hacerse amigo del francés. No vamos a decir cómo, pero nos traiciona. Se hace amigo del francés y dice, por aquí no pasa nadie. Y ya no pasan los españoles. Entonces los españoles dicen, bueno, pues si no podemos ir por aquí, nos vamos por el otro lado. En medio están los Alpes y Suiza, que también lo van a utilizar, como verán. Pero sobre todo se dan la vuelta y por el Tirol, por Austria, bordean los Alpes, bordean Suiza y otra vez entran por Lorena y enganchan con Luxemburgo, ¿no? Eso estuvieron 11 años. Y por último, los franceses ocupan Lorena y ya no nos dejan ir por ningún sitio. Entonces había que recurrir al reclutamiento local. No pasaba nada. Durante 11 años más seguimos en la guerra. ¿Qué ocurría? Bueno, pues ocurría que realmente el ejército del rey, de la monarquía hispánica, y antes había sido el emperador, no solo eran obviamente los nacidos en la península ibérica, sino que eran de todas las naciones. Y los españoles eran los más aguerridos, los que llevaban el esfuerzo, pero no eran, no eran ni mucho menos los más numerosos. Los tercios españoles constituían la punta de vanguardia, los más guerreros, lo que arriesgaban más, pero no eran ni mucho menos los más numerosos. Por eso, cuando se corta el reclutamiento, bueno, no pueden ir españoles a estas unidades, pues ya que los solucionen con flamencos, con balones, etcétera. Y así, 66 años, que son lo que dura el camino español hasta que ocupan Lorena, como les digo. Después sí, intentamos ir por barco, pero hubo una batalla en las dunas, ya en la costa holandesa, entre Holanda e Inglaterra ocurrió esta batalla, la perdimos, afortunadamente no perdimos muchos hombres que pudieron desembarcar y aquello acabó. Y esto es la historia más o menos de lo que fue el camino español en apoyo de la guerra de los 80 años. El primer itinerario, como les decía, que duró 55 años, pues lo hacían por el este de Suiza. Ahí tiene los puntos fundamentales. No les voy a cansar, sencillamente decir que pasaban los Alpes. Esto lo hacían siempre en primavera y verano. O sea, normalmente la guerra en aquella época se hacía con buen tiempo y el invierno era para reclutar y reconocer, etc. Entonces, normalmente todos empezaban a andar en abril o mayo aproximadamente. Y aquí les pongo, bueno, ahí tienen los protagonistas. En ese cuadro, que no lo van a poder ver en el fondo ni por el principio casi, decirles una serie de columnas que hubo, que bueno, llevaban hombres, 10.000, aunque vuelvo a repetir que con la cola, pues con el duque de Alba fueron 20 y tantos mil. Bocas, ellos hablaban de bocas a efectos de apoyar. Y señalar eso que está en rojo, de que hubo una columna que la mandó un señor que tiene una calle en Alcalá de Henares, que se llama López de Figueroa, que con 5.000 hombres salió el 22 de febrero, pasó los Alpes con nieve hasta la cabeza, y en 32 días llegó a Bruselas. 32 días, 1.200 kilómetros. Mujeres, niños, carretas, abriendo caballos, pistas, etc. Eran otra pasta, evidentemente, ¿no? Eran de otra pasta, aquellos hombres y mujeres. Bueno, ahí hay más columnas, no les voy a cansar leyendo nada de esto. Y ese es el camino del oeste, el que bordeaba y entraba por el Tirol. Ahí, curiosamente, duramos 11 años manteniéndolo, y se hizo gracias a este señor que está ahí, que era ni más ni menos que un gran soldado, que consiguió, ni más ni menos que conseguir que no hubiese guerra ni que no hubiese nada durante esta zona. Estamos hablando... Perdón, que no... Sí, el conde de Fuentes. El conde de Fuentes es un palentino que hay un castillo en Fuentes, y este hombre, a base de negociar, etcétera, consigue que el paso esté siempre franco. ¿Qué ocurría? Pues que obviamente la zona era tremendamente compleja. Eso es el paso de la Valtellina, que es una zona compleja de los Alpes, y que acaba en el puerto de San Estelvio, que es famoso, que lo saben bien los que montan en bicicleta, en el Giro, es
la etapa cumbre, ¿no? La subida a San Estelvio, que creo que son 100 y pico curvas, algo así. Curiosidad. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no estuvieron también por el centro, por Suiza? Pues también pasamos por Suiza de vez en cuando, pero en Suiza había un problema que ya ellos aprendieron, y era que inventaron el peaje. Y entonces esta gente, cada soldado que pasaba tenía que pagar un peaje. Entonces ya poner una pica en Flandes, como decían, era muy caro, como verán, pues encima pagar un peaje por cada soldado era tremendamente ya complejo. Y únicamente una columna con dinero, con heridos o lo que sea, pasó por Suiza, el resto no. Ellos se ponían en esos puertos de Simplon y San Gotardo, y soldado que pasaba o pagaba peaje o no le dejaba. La Guardia Suiza. Bueno, les he contado lo de la batalla de las dunas, no voy a insistir. Intentamos ir por el mar, no se consiguió, y aquí tienen el almirante Oquendo, que fue el que mandó esta gran flota, sin éxito. Vamos a ver cómo funcionaba esto, para ver eso de que la gente que estaba tan contenta, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionaba? Bueno, ahí les pongo una frase que es de una obra de teatro famosa de Alejandro Marquina. España mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura. Esa era la vida del soldado. Le reclutaban en la península ibérica, iba a Italia, su ventura, disfrutaba en Italia, pero cuando le llevaban ya a Flandes era su desventura, mi sepultura. Se alistaban en España y en el sur de Europa, iban de soldado bisonio a Italia, en la época del duque de Alba, y luego iban a combatir a Flandes, era el soldado viejo. Más adelante, ya con Alejandro Farnese, cuando empezaron a faltar los soldados, pues lo hacían directamente por el camino español, directamente a Flandes, no pasaban por Italia, directamente a Flandes. ¿Y cómo conseguían soldados? Les decían que era muy difícil, porque no había gente, ¿no? El reclutamiento era muy difícil. Entonces, el primer procedimiento que utilizaron fue el reclutamiento. ¿Qué era esto? Bueno, pues le daban a un capitán una conducta, que decían que era una orden de la corte, del rey, y venía a lo mejor a Alcalá de Henares, iba la alcaldesa, bueno, el alcalde en aquella época, le daba la conducta y decía, este capitán tiene que reclutar 400 hombres. El alcalde decía, vale, empiece usted. Empezaba con los tambores y los pífanos por Alcalá, luego se iría a Leganzo, a Camarma, hasta conseguir a la gente. Cuando los conseguía, los vestía, les daba la primera paga y nos vamos, ¿eh? Eso era el reclutamiento. Cuando empezaron a faltar soldados, inventaron el asiento. El asiento era algo totalmente diferente. Era hacer una especie de contrato público, una especie de puja, y allí iban los empresarios y ofertaban. Decían, yo oferto 500 soldados con capitanes y armas y tanto dinero. Yo oferto tanto con tanto dinero. Y se pasó a un ejército de ese tipo, que era, como les digo, de asiento. Asiento viene de la palabra asentista, que era el nombre que tenían los empresarios de la época, como verán ahora. Y el último sistema de alistamiento fue la leva, que es algo parecido, pero de otra manera. Era cuando ese capitán venía con la conducta al alcalde de Alcalá de Henares, decía, venga por 300, dice, no lo busque, ya se los doy yo. Cogía las cárceles, cogía a los menesterosos, los vagabundos, todos los borrachos, todos los indigentes, vale, debe ser los usted a todos, limpiaba el pueblo y se lo llevaban. ¿Qué ocurría? Pues que obviamente la caridad humana de esas personas que les pedimos esos valores que decía nuestro amigo Calderón de la Barca, ya empezamos mal, ¿no? Empezamos. Ahí fue el decaer de los tercios. Y obviamente no solo era eso, era las enfermedades, las pandemias, todo esto, la gran mortandad que había en la época. Bueno, pues una vez eso, les subían en las galeras, les llevaban al Golfo de Génova, iban a Milán, en Milán se concentraban y desde allí salían. Y tardaban eso, 40 días aproximadamente. Eso es más o menos un cuadro de que les pone cómo marchaban. Nunca combatieron por el camino español, porque era terreno propio. Siempre los tercios llevaban las columnas en el centro, rodeados de piqueros, llevaban gente a los lados y a retaguardia, como ocurre ahora con los ejércitos. Y la cola, que son esos carritos que represento ahí al final. Perdón.
hay que decir que a todos estos el jefe de la columna les tenía que alimentar. No solo a los soldados, sino también a sus familias, a todos los sirvientes que les acompañaban, etc. ¿Y cómo funcionaba esto? Bueno, pues se funcionaba de una manera muy sencilla. Y era a base de buscar empresarios. Como les decía antes, eran la clave de todo esto, ¿no? Entonces, los asentistas esperaban a que se designase un comisario. El comisario especial hacía el recorrido primero, lo hacía en invierno, elegía las etapas. La etapa normalmente era de 5 leguas. Una legua es lo que un hombre anda en una hora. Luego viene a ser entre 20 y 25 kilómetros cada jornada. Veía dónde iban a parar, veían la jornada de descanso, que normalmente era una cada 6, y luego dividía el itinerario en escalones y en diferentes itinerarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no había capacidad logística para dar de comer a 100.000 a la vez. Entonces iban en escalones sucesivos, de tal forma que cada escalón tuviese 700 bocas, más o menos. Una vez que había reconocido eso, hacía un escandallo final de todas las bocas por cada día y por cada sitio de parada, ¿no? Ese escandallo final, yo cuando lo vi dije, esto es una hoja de Excel, ¿eh? Igual que una hoja de Excel actual, es lo que hacían en aquella época el escandallo este, ¿no? Bueno, pues hacía el escandallo, volvía, veía a las autoridades locales, sobre todo demandando la capacidad de suministro de cosas muy raras, ¿no? Curioso eran los carreteros, por ejemplo. Las carretas se rompían mucho, no había caminos. Entonces la rueda era maciza y con el barro se rompían y tenían que ver que en los pueblos hubiese carreteros que arreglasen las carretas. Herradores, porque aunque llevaban herradores, los caballos perdían mucha herradura. Y obviamente también reponer ganado. 1200 kilómetros, si llevabas un caballo viejo, tirando de un carro era fácil que muriese, había que reponer, ¿no? Entonces todo eso era lo que le preocupaba al comisario especial. Y ya con todo hecho, se volvía al punto de origen, que podía ser Milán, si era de sur a norte, o Bruselas, si era de norte a sur la columna, y reunía a los asentistas, a los empresarios, y hacía ofertas. A ver, una puja, a ver qué oferta cada uno. Normalmente, un escudo eran 20 raciones, por lo que estaban pujando, o un escudo 30 alojamientos, teniendo en cuenta que el alojamiento no era más que un alojamiento a cubierto, y derecho a fuego y la lumbre, nada más. Y luego el principal problema que tenían los asentistas era el ganado, porque bueno, los soldados pueden dejar de comer un día, pero el ganado si no come no anda, ¿no? Entonces el preposicionar es una palabra que inventan en aquella época, que era coger, comprar los asentistas en sitios lejanos el heno y acercarlo allí con carretas e irlo poniendo a caballo del itinerario, ¿no? Y de esa forma alimentaban estas columnas que pasaban por sitios que eran muy despoblados. Para que se hagan una idea, Sevilla tenía 15.000 habitantes. Una columna de estas era más grande que Sevilla en marcha, con todos los problemas que acarreaba aquello, ¿no? Entonces no había capacidad para poderlos alimentar en ningún sitio. Pues por eso se escalonaban y por eso los asentistas hacían esos preposicionamientos, ¿no? Y al final, bueno, pues cuando pasaban y llegaban al final, en cada compañía había un sargento y un furriel que cogían la comida, y como los soldados actualmente hacen, que pasan con una bandeja y les dan la comida en termos, pues de una manera más o menos similar era como se alimentaba. Jamás hubo un problema en ninguna localidad, y si lo hubo, sobre la marcha se resolvía. Y eran tremendamente duros los maestres de campo, los coroneles al cambio, con cualquiera que se propasase y con el simple hecho de rozar a una mujer. Eran tremendamente duros para que no hubiese la menor queja. Y todos estos pueblos, obviamente, se sintieron agradecidos porque ya vendían bien caros sus huevos, sus gallinas, etcétera, etcétera. Para que se hagan una idea, ¿qué ganaba un soldado? 3 escudos. Y si tenía un arma, uno de ventaja, porque se pagaba el arma y la pólvora. ¿Qué era un escudo? Un escudo al cambio, porque era una moneda de oro, es lo que hoy vale 150 euros. O sea, que estaba cobrando el soldado 3 escudos, 450 euros. Y si tenía un arma, 600 euros. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues eso en aquellos tiempos seguro que era muchísimo dinero.
Pues no, fíjense. La alimentación del mes, les decía, les cobraban a cada uno, por la comida del mes, 1,5 escudos, 225 euros al cambio de hoy, 7,5 euros al día por comer, y ya verán qué comida les daban. Por alojamiento, un escudo, que eran 150 euros, 5 euros por día, y van a ver donde dormía, que no dormía, no le daban nada de comer. El ganado le daban 20 libras de heno, que es suficiente, y parte de grano ya, y luego, como dato así económico, lo que costaba al Estado por hombre todo el camino español eran 20 escudos, 3.000 euros actuales, teniendo en cuenta que ellos se pagaban la comida y el alojamiento. ¿En qué se lo gastaban? En alquilar puentes para pasar, arreglar caminos, montar hospitales, pagar todo daño que se produjese con generosidad, llevar una columna escoba para los vehículos, carretas que quedaban atrasados, etc. Eso lo dicen. Una pica en Flandes, por una pica en Flandes costaba 3.000 euros en aquella época. Bueno, y aquí le voy a sacar una serie de fotos de recreacionistas. Aquí les pongo un campamento y sobre todo cómo comían. Miren, ¿qué les daban por esos 7,5 euros al día? Un buen trozo de pan de munición de 3 libras, 1,5 kilos, 2 partes de trigo y una de centeno. Un vaso de vino, un trozo de queso, tocino o panceta o pescado, aceite, nueces y ya está. Y 7,5 euros. Y comían pan. En aquella época solo se comía pan. Y luego, eso sí, agua, sal y vinagre y asiento a la lumbre, como decía la antigua ordenanza de Carlos III, para curarse las heridas y las llagas. Aquí, bueno, esto es algo curioso, esta foto es mía, y es que, bueno, en uno de mis viajes por allí, estaban haciendo de verano, eran belgas, y se iban de vacaciones a hacer el Camino Español. Esta gente, el recreacionismo les gusta mucho. Y la anécdota es que yo iba con un amigo mío, con Goyo Caballero, y bueno, nosotros, era por la noche ya, a las 7 o las 8 de la tarde, íbamos con sándwich. Entonces andamos allí, pues lo típico, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? No sé cuántos y tal. Y gustan, quieren un poco de sándwich. Y se echaron las manos a la cabeza. ¿Qué hace usted? En aquella época no había sándwich. Y te fijas, y es que esta gente se iba de vacaciones, sin reloj, sin móvil, sin gafas, los que llevaban gafas, y actuaban exactamente igual que lo hacían en aquella época. No sé si la foto se ve bien, pero comían en escudillas, esas de barro, y todo lo hacían como se hacía en aquella época. Les salía económico, obviamente, ¿no? El viajar así. Pero nos sorprendió, porque eran cientos, cientos los que estaban haciendo esa recreación del Camino Español durante sus vacaciones de verano. Hay gente para todo, sin duda. Bueno, el alojamiento, ahí tienen un alférez, un recreacionista que hace de alférez, que era cómo les alojaba en boletos, y luego el ayuntamiento pagaban al ayuntamiento, en fin, en la gestión económica, etc. El vestuario, bueno, en aquella época no tenían uniformidad, cada uno vestía como quería, y se distinguían unos y otros por los colores, ¿no? Entonces los españoles tenían una faja roja o una banda roja, y el enemigo, los orangistas, pues era naranja, y llevaban un trapo naranja, una banda naranja. De ahí luego han salido los colores de la selección española y la belga. El color rojo de la selección viene de ahí. Y la holandesa, que es naranja, pues viene de esta época. Curioso. Así es. Y bueno, obviamente con aquellos ropajes, etcétera, era tremendamente difícil sobrevivir, sobre todo pasando los Alpes, ¿no? La munición no era problema porque no disparaban, y en aquella época cada uno se hacía su bala con una turquesa que fundía las balas de plomo. Había también hospitales de campaña que se montaban para apoyar, y esto es, bueno, pues uno de los barberos. Cada compañía tenía un barbero, que ese era barbero, cirujano y todo, y luego en cada tercio normalmente había cirujanos y médicos, ¿no? Diferentes. Y luego, bueno, lo que pongo ahí, ¿no? La falta de un vestuario adecuado hacía que llegasen los que llegaban flacos y desfigurados por estos 1.200 kilómetros. Y acabo. ¿Qué fue realmente? Bueno, pues fue una maniobra logística impensable. Les vuelvo a repetir. Piensen
que los soldados actuales se van a Corea. Impresionante, en un terreno desconocido, etc. Una gran maniobra logística en aquella época, que evidentemente cambió absolutamente todo, porque los soldados ya no hacían lo que hacían antiguamente. Y en la época ya de Alejandro Farnesio fue una escuela de milicia, porque según hacían el camino español, ya conseguían, iban haciendo instrucción. Del pueblo de Alcalá de Henares en marcha, andando hasta Bruselas. Y aquí acabo como empecé, ¿no? Estos son fotos de recreacionistas, como ven, estos son belgas disfrazados de españoles. Bueno, eran del mismo bando, obviamente, y van vestidos igual, ¿no? Entonces, vuelvo a la frase con la que empecé. Cuando los soldados campaban por sus respetos, confiscando y saqueando bienes y abusando de los que le daban cobijo, España innovó con esta maniobra logística que fue ejemplo para el resto del mundo. Y con esto, señores, finalizo. Que ha sido un placer hablarles del camino español. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estaré dispuesto a contestarla con todo cariño. El micrófono no es inalámbrico, así que el que quiera preguntar, por favor que se ponga de pie y procure levantar la voz. Bueno, yo le quiero preguntar a don César que si esa técnica, esa ingeniería la ingeniería que utilizaron los tercios, los españoles, el Imperio Español, para recorrer Europa, creo que fue replicada en América, donde lo que se llama Camino Real es una carretera, un camino en su momento, que recorre América de norte a sur. Todo esto viene a cuento de que hay tantas cosas desconocidas en nuestra historia, que es tan inconmensurable, porque el Imperio Español era inconmensurable, que siempre hay detalles desconocidos hasta para la gente más culta y que ha leído más libros de historia. El camino español no se conocía hasta hace muy poco. 15 o 20 años. Exactamente, ya ocurre esto con infinidad de... Por eso no es extraño que los que nos consideramos hispanistas, los que queremos ser hispanistas, estemos dispuestos a divulgar y a propagar la historia de España contra viento y marea, porque hay mucho camino por andar, mucho camino español. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien. No estoy de acuerdo con el camino español. Se basa en calzadas romanas y después en el siglo XII y el siglo XIII había solamente en Europa dos potencias económicas. Uno, Génova, Florencia, Venecia, Nápoles y después Brujas. Entonces ese camino ya fue utilizado en la mitad del siglo XII hasta el año 1291. Fue utilizado ese camino para transportar mercancías de trigo, cobre y sobre todo especias. Fue utilizado por estos señores, aprovechando las calzadas romanas. Posteriormente lo dejaron de existir a partir del siglo XIII porque se rompió el equilibrio que había de paso marítimo, es decir, Gibraltar. No pasaban los venecianos o los genoveses, no podían pasar. ¿Por qué? Porque estaba controlado por los árabes. En 1291 rompe, los castellanos rompen, entonces pueden meter mercancías a lo largo de esto, parándose en Sevilla, donde crean casas de almacenamiento y casas de trato económico, pasar por Lisboa y así llegar hasta Brujas. Pero el camino en sí, ese camino a partir de los romanos, que fueron parte de ese camino romano,
porque yo supongo que el inicio del español estaba sobre Milán, aunque podían partir de Nápoles. Pero esto partía de Génova y Venecia. Y había dos caminos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que pasábamos por Alemania. Y se unían sin pasar siempre bordeando Francia. ¿Por qué? Porque antes de este peligro económico existía en Francia lo que se llamaba la Feria de Champagne, donde acudían todos los mercaderes de la zona de Flandes y la zona mediterránea, acudían allí. Después, mandados por los duques de Borgoña, pero posteriormente esto se acabó. Entonces, directamente crearon la potencia económica, se creó en esos dos puntos, y los creadores de la economía no eran Amberes en sí, se originó en Italia. Quien manejaba el dinero, los padres, fueron los italianos, y los transportaban, y le diré que estos señores de Génova a Brujas tardaban 2 semanas, y si iban repuestos de caballo llegaron a tardar 8 días por repuesto de caballo. No, pero pensar de que esto se transportaba muy poca gente, muy poca mercancía. No es un ejército. El ejército va despacio, muy despacio, 25-30 kilómetros día. Estos el doble, incluso el triple. Y si eran caballos, imaginar repuesto, caballo, atravesando todo lo que he dicho, atravesando, sustituyendo un caballo a otro, se colocaban, llegaron a situarse en 8 días desde Génova hasta Brujas, pero que no fue en sí un camino español. Vale, ¿puedo ya contestar? Pues va a seguir usted insistiendo lo mismo. Vale, mire, todo lo que dice es cierto, pero tiene un gran matiz, Mire, en primer lugar, efectivamente, nosotros, los dineros que daba el rey, se lo daban eran los banqueros genoveses los que negociaban la letra de cambio y negociaban con los banqueros de arriba. Porque a mí, como puede usted imaginar, para pagar a los soldados que están allí, Génova no me servía la caja que estaba allí. Y los banqueros de Amberes, que tenían un poder tremendo, eran los que manejaban el dinero allí. No le estoy hablando del Mediterráneo, le estoy hablando de las 17 provincias. Pero le voy a contestar a todo con toda humildad. Efectivamente, los romanos, desde la península itálica, subieron a Alemania e hicieron calzadas romanas. En esa zona no hay ninguna calzada romana. He hecho ese camino 25 veces, oiga, 25. Me he entrevistado con los mejores historiadores. René Quatrefages es el principal historiador francés de esto, soy amigo personal de él, y con él he recorrido parte del camino. No hay ninguna calzada romana. 3. No es lo mismo alimentar a 10, 15 que alimentar a 10.000 personas con niños, etc. 4. Tiene usted que tener en cuenta de que son soldados, que llevan un impedimenta, un bagaje, etcétera, que le hace todavía mucho más dificultoso. 5. Lo he apuntado. Uno de los asesores del rey, que era de Besançon, el cardenal Granvela, que fue asesor de Carlos I y luego de Felipe II, fue el primero que le dijo a Felipe II: yo sé una ruta, porque los de Besançon bajamos a Milán y los de Besançon subimos a Francia. Luego ya lo sé que ese camino existía, pero evidentemente había que abrirlo, y sobre todo no es andarlo, es comerlo, alimentarse. 6. No era un itinerario, era un eje. Como puede imaginar, no pueden ir todos por el mismo eje. Se decía, a lo mejor vamos a coger el eje del oeste, pero evidentemente si iban más de 15.000 personas, cogían 2 o 3 ejes. Te recuerdo que esos terrenos son muy llanos. Y lo único así, los montes de Jura, que son difíciles, y otra gran dificultad son todos los afluentes del Ródano, que obviamente vienen de los Alpes. El Ródano es un río, les recuerdo, que va de norte a sur y desemboca en el Mediterráneo. Todos los afluentes son transversales y hacía que los tercios al subir para arriba se encontrasen precisamente en la época del deshielo, cuando ellos subían, los ríos llenos de agua. Y pasar esos ríos exigía pontones, exigía el apoyo popular, etc. O sea que
todo era mucho más difícil, le aseguro, que lo que usted estima que debía de ser, bastante más complejo, ¿no? Y bueno, así lo dicen los historiadores de la época, ¿no? Y sobre todo, es que no robábamos, es que no matábamos a nadie, es que no hacíamos nada. Y recuerdo que las legiones romanas, por donde pasaban, arrasaban. Bueno, pues los tercios españoles jamás tuvieron ni un problema. Esa es la gran diferencia, que es la gran innovación de mover todas estas tropas en estas circunstancias. Y por último le hago la referencia que le decía antes. Imagínense 40 días andando, los problemas que podía dar lugar, ¿no? Es tremendo, ¿no? Yo he hecho el camino español en bici 3 veces, con bici eléctrica, menos los Alpes. He metido la bicicleta en el coche de escoba y me he subido en el coche de escoba. En bicicleta lo hacíamos en 14 días, haciendo 80, 90 kilómetros. En bici eléctrica es duro. A pesar de eso es duro. Nada más, lo he hecho varias veces y lo conozco. De tal forma, su aportación me parece muy interesante y le aseguro que lo voy a tener en cuenta para la próxima vez. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más que pregunta era un poco también la reflexión, es decir, la gran hazaña de la logística del ejército de la monarquía hispánica, ¿no? Que no conocía un poco este camino, pero nos dio a los españoles que nos han precedido pues, grandes batallas, como por ejemplo la avanzada, bueno, la logística que se preparaba, por ejemplo, empezaron a Estados Unidos para llegar a Santa Fe. Y cuando llegamos por Quijano, que zona absolutamente española en Nuevo México, que se hacía a través de una logística preparada por el virrey de Nueva España para cada 3 años hacer esa gran Camino Real de Tierra Adentro se llama. Desde Ciudad de México hasta arriba, llegaba hasta Santa Fe. Sí, sí. Bien, mire, sobre esto le voy a decir, quien inventa la logística es la reina Isabel. La reina Isabel es la primera logista del mundo y lo hace viendo cómo iba la guerra de Granada en el sitio de Málaga. En el sitio de Málaga llegan a juntar 90.000 soldados, tremendo. Y ella, ya preparando esto, crea la logística y da un lema que dice que no falte de nada. Entonces hay grandes carretas, monta hospitales de campaña, carretas llevando comida, etcétera, y es el primer esfuerzo logístico enorme que hace un ejército y lo hace la reina Isabel, ¿no? España de logística sabía más que nadie y por eso ganábamos. Mira, hay un dicho del gran capitán, que todos lo asemejamos a la táctica, ¿no? A las batallas. No, no. El gran capitán decía: ejército sin vituallas, vencido sin armas. Y no había general español que no preparase antes de entrar en guerra todo el tema logístico. Hasta tal punto, por ejemplo, hemos citado Amberes. El sitio de Amberes duró 2 años. Pues Alejandro Farnesio hizo un canal de 20 kilómetros para llevar el alimento a los soldados. En los asedios, como se puede imaginar, el primer día comer de lo que está alrededor, pero cuando llevas 2 años te tienes que ir a 200 kilómetros a por la comida, ¿no? Porque se acaba todo, ¿no? Tiene su técnica. Y sobre los caminos, efectivamente, cuando fuimos a América, lo ha dicho Pilar, caminos reales por todos lados. El camino real de tierra adentro, de Ciudad de México hasta Santa Fe, es el más significativo. El de California, obviamente, también, que lo abrió un franciscano, como saben, ¿no? Todo eso precisamente, fíjense, porque ahora me vuelve a mí otra velación. Todos esos son patrimonio de la ONU, de la UNESCO. Y todos tienen, bueno, las campanas de California, sabes que las han puesto nuevas. Son 36 conventos. Les han cambiado la campanita, que era el signo distintivo del Camino de California, para que todas sean iguales, etc. Todo eso lo paga la ONU. Yo estoy luchando porque el camino español en Europa se considere camino cultural europeo. Todavía no lo he conseguido, ¿eh? Eso es otra historia. Pero lo que quiero decir que muchas veces hay diferentes varas de medir. Y ante esa gran gesta que hicimos los españoles a partir del siglo XVII y XVIII con el camino real de tierra adentro,
Luego en la parte europea no nos han dejado darle el mismo mérito, ¿no? Espero que antes de morirme, como os lo digo, lo consiga alguna vez. Pero efectivamente es así. Y esa logística era tremenda, porque tenían que pasar por las minas de plomo y las minas de plata. Yo he hecho el camino real de tierra adentro, porque cuando escribí una novela previamente sobre los fronteros allí, pues lo hice. Entonces es tremendo el desnivel que hay cuando se bajan las minas de plata y luego hay que subir, que ahí estaba lleno de piratas y cosas así. Es tremendo, ¿no? Y cómo lo hacían y con qué detalle y todo. He estudiado el camino real de tierra adentro con detalle y lo preparaban con minuciosidad y con un esmero tremendo. Los españoles han sido muy organizadores y muy logistas, lo contrario que otros. Por ejemplo, por citar un ejemplo común, Napoleón. Napoleón fue un gran táctico, pero fue un militar horrible. ¿Por qué? Porque se fue a invadir Rusia con 500.000 soldados, que no pensaba que los tenía que dar de comer. Y llegó allí y dijo, bueno, comer de donde podáis. Y los rusos lo que hicieron fue una táctica de tierra quemada. No tenían de dónde comer y no tenían una logística que apoyase el ejército. Llevó 500.000 y ¿sabe cuántos volvieron? 20.000. El resto murió en aquel esfuerzo por falta de logística, de apoyo, etc. O sea, que los que hablamos de grandes mitos del arte militar y de la historia militar, en el tema logístico han fracasado muchas veces por esa falta de previsión del gran capitán. Ejército sin vituallas, vencido sin armas. Muchas gracias. Una última, ¿no? ¿Hay alguna? Venga. En general, con alusiones. Soy recreacionista. Rara, nos dedicamos a vestirnos de formas extrañas. Y digo vestirnos, que no es disfrazarnos. Vale. Porque antes de vestirnos estudiamos muy, muy bien qué es lo que nos vamos a poner. Y voy a romper, no una lanza, sino en mi pasado de suboficial, una alabanza por los recreacionistas. ¿Por qué? Porque les voy a animar a ellos. Les voy a animar a que sientan la historia, a que salgan de los libros y la vivan. Ahora hay una moda entre los estudiosos de la historia a nivel académico, que lo llaman arqueología experimental. Bueno, ¿qué es? Pues es hacer lo que hacían nuestros antepasados en el presente y encontrar esas soluciones y esas lagunas que no somos capaces de encontrar en el libro. ¿Alguno de ustedes ha preparado el Camino de Santiago? El Camino de Santiago, si hacemos 25 kilómetros diarios, no lo hemos preparado, aun con las mejores zapatillas, a la semana no somos capaces de dar un paso. ¿Por qué? Porque los kilómetros tienen la fea costumbre de quedarse en los pies. Pues ahora imagínense que no van con zapatillas de última generación, sino con unas alpargatas, porque los zapatos se guardaban para la batalla, o sin alpargatas. Es decir, un soldado español debería saber cómo se hace una alpargata despacio y debería llevar los utensilios encima para hacerlo, y los utensilios para anular sus zapatos. Bueno, pues traduzcan esos 25 kilómetros con armamento y equipo, las ropas de entonces y el calzado de entonces. ¿Eso cómo se sabe? Cuando se hace. Y ahora, en el siglo XX tenemos la oportunidad, perdón, en el siglo XXI tenemos la oportunidad de hacerlo. Les animo a ello, contacten con recreadores, sientan la pasión y alimentense de carnos a los días. Muchas gracias. Sí, señor. Toda la razón, ¿eh? Y mi disculpa porque lo he querido hacer de una manera graciosa, hablar de los recreacionistas que me encontré aquel día cuando les ofrecí un sándwich, ¿no? Pero bastante os quiero y os respeto y os apoyo. O sea que estáis en esa línea y lo que tú dices es representar realmente y vivir realmente lo que vivían aquellas personas en aquellos tiempos, que era tremendamente diferente. Has hecho el ejemplo del calzado, que es el más grande. Había que ver el calzado que tenían y cómo andaban. Uno de los caminos españoles que he hecho eran soldados y fueron vestidos con uniformes de la época, vamos, como recreacionistas. Y a los 3 días dijeron, o nos deja usted ponernos playeras o no seguimos. Se me plantaron, ¿eh? Dijeron, o nos deja las playeras o aquí esto de llevar esto que nos ha dado, estos zapatos, como que no. Y es así, eso es ver a gente de otra forma, ¿no?
Yo tuve una vez un suboficial que no se ponía calcetines. Había sido pastor en Albacete, seguro que alguno le recuerda. Y este tiraba la onda y tal, era un auténtico. Y no se ponía calcetines y decía, es que los calcetines me hacen daño. Siempre había llevado albarcas. Era el típico. Entonces estábamos todos alucinados, ¿no? Viendo, pero claro, un hombre que había vivido así, pues eso, elevado a la sexta potencia era aquellos tiempos, ¿no? Y el mérito vuestro es sobresaliente, sin duda. Perdón. Gracias. Bueno, pues todavía tenemos tiempo. Si hay alguna pregunta y si no, Pilar, con esto cerramos. Bueno, decir que los recreacionistas de Alcalá